del octavo seminario se realizó en el Museo Franz Mayer, en esta misma sala, en la Ciudad de México, del 16 al 20 de abril del 2012. El lema del seminario fue Lugares y visiones urbanísticas en la ciudad contemporánea. En ese seminario se tuvieron 33 conferencias de los siguientes participantes: 1 de Alemania, 3 de Grecia, 5 de Colombia, 1 de Bolivia, 1 de Paraguay, 2 de Venezuela, 1 de Chile y 19 de México, con un total de 27 conferencias temáticas, y se congregó a más de 190 personas en la sala. También tuvimos por primera vez la experiencia de transmitirlo mediante la tecnología de video streaming en esta página de internet. Y se presentaron situaciones específicas en 16 ciudades, y se mencionaron muchas más en países como México, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Chile, Haití, Estados Unidos, Grecia, Italia, Estonia, Francia y China. Ese fue el recorrido que hicimos en el octavo seminario de urbanismo internacional. Tengo una foto de parte del grupo, no son todos. Tuvimos una visita al Palacio Nacional, aquí están parte del grupo. El conferencista más pequeño, pues como ustedes pueden ver, también participó activamente en el seminario. A lo largo de estos seminarios, en cada uno de ellos tratamos de encontrar el tema general, son las tendencias del urbanismo. Bueno, ¿qué tendencias nos parece que podemos identificar a lo largo de estas sesiones? Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahora. En el octavo seminario, el resumen, la integración que yo hago, identifico estos grandes temas y las ponencias las agrupo en estos temas: conceptos y estrategias a nivel general. Bueno, no voy a detallar mucho porque son las 27 conferencias, me voy a ir muy rápido, simplemente para mostrarles qué fue lo que vimos en la pasada edición del seminario. Maruja Redondo nos presentó el tema globalización y su influencia en la arquitectura y el urbanismo. Entonces hizo un repaso sobre los temas generales de la globalización, qué implican en términos de un nuevo orden mundial y qué efectos tienen en las ciudades. También nos comentó que, en su opinión, estas tendencias de la globalización son muy claras en todo el mundo, pero con mayor énfasis hay países países completos que están metidos en la globalización. Sin embargo, en América Latina, en su opinión, tenemos hechos aislados. Hay puntos, hay enclaves de la globalización mediante proyectos, ciertos temas que están manejando, pero que son acciones todavía aisladas. No tienen un efecto que involucra a buena parte de la sociedad, como lo podemos ver aquí en el caso de Santa Fe, México, y otros muchos proyectos que ya nos comentó. Pero también nos comentó que existen habiendo grandes problemas en la urbanización mundial en el pleno siglo XXI, como son estos temas que tenemos aquí: deterioro del medio ambiente, crecimiento de la pobreza, tema de los riesgos en las ciudades, etc. Y que el tema de la globalización y el momento en que vivimos en el siglo XXI, pues nos invitan a un momento de cambio, un momento de transición, aspirar hacia temas como estos que señala aquí, hacia una ciudad más inteligente, una ciudad comprometida con sus habitantes, en donde cada vez la tecnología tenga mayor influencia en los aspectos de la ciudad, y que hay muchas formas para abordar los problemas urbanos que apunten hacia diferentes realidades y diferentes formas de vida. Ese es, pues, en síntesis, lo que Maruja Redondo nos dio como su conferencia introductoria al pasado seminario de urbanismo internacional. El arquitecto y urbanista Yanis Aris Alexiou, de la Universidad Javeriana de Bogotá, arquitecto griego, muy en la corriente del famoso planificador Dioxiadis, ¿verdad?, en sus conceptos teóricos, pues realmente nos dio toda una gran cátedra de pensamiento, de filosofía aplicado a los temas urbanos. Para mí fue difícil hacer una síntesis de él porque realmente era muy denso su presentación, pero empezó con algunas cosas que me parecen muy provocadoras. Diseñar, ¿qué es diseñar? Es creación. Una ciudad inteligente, pregunta él, ¿cómo se puede diseñar algo si no sé qué es o qué es la inteligencia? Entonces él se contesta y dice: la inteligencia no es forma, no es materia, no es energía, es pensamiento sistémico, voluntad integradora, coherencia en todo nivel, comunicación interrelacional, interescala,
macro, micro, etc. Y su ponencia ya específica, que es parte de su tesis académica en la que él ha venido trabajando muchos años, la articula en función de estos conceptos fundamentales. El proceso de urbanización lo entiende como un fenómeno de nodos y franjas articuladoras. Otros le llaman corredores, ejes articuladores. Él le llama franjas articuladoras. Y estos ocurren hasta escala planetaria, global, o hasta escala interurbana, dentro de la ciudad, según su concepto. Entonces él tiene esta tesis en donde plantea que las franjas articuladoras son los elementos estratégicos para la planeación de la ciudad inteligente, como él llama. Y que eso nos lleva a una planeación sistémica enmarcada en estos conceptos. Que las franjas, junto con la gran arquitectura o la macroarquitectura que actualmente se está manifestando, también nos lleva hacia una planeación sistémica, y que estas franjas articuladoras es sinónimo a macroarquitectura y es sinónimo a planeación sistémica. Esos son sus principales planteamientos. Y a lo largo de una presentación muy larga, muy abundante en imágenes, en láminas, pues nos muestra un trabajo verdaderamente exhaustivo que él ha realizado como investigador en la Universidad Javeriana de Bogotá, y que se documenta en un libro bastante interesante que se llama La ciudad inteligente, la ciudad del futuro. Nos muestra todo su trabajo en términos teóricos, conceptuales, y sus aplicaciones en Colombia sobre este tema de la metropolización, la organización regional a través de las franjas articuladoras. Y también nos pone algunos ejemplos de macroarquitectura, incluso algunos, estos últimos, que él realiza en sus talleres de diseño con sus alumnos. Bueno, y por último termina, como empezó, con algo muy provocador. La ciudad inteligente, dice, el planeta inteligente. Y aquí nos muestra cómo estas redes de urbanización pues van en esta idea de las franjas articuladoras que él maneja. Y yo agrego esto como colofón mío. Bueno, la ciudad inteligente implica también, para mí, una sociedad inteligente, gobernantes inteligentes, intelectuales inteligentes y técnicos inteligentes también. Entonces, eso creo que para mí es el reto de lograr una ciudad inteligente. Si no se da esto, no podrá haber ciudades inteligentes. Bueno, otro joven colega, Christos Basis, griego también, que colabora con nosotros en la universidad, pues nos habló sobre la Carta de Leipzig, sobre ciudades europeas sostenibles, y lo enfatiza hacia el caso de Atenas. Básicamente nos habla sobre las ciudades europeas, cuáles son los conceptos que se están manejando. Como ustedes ven, son muchos conceptos que él plantea, pero en suma yo diría que Europa necesita ciudades y regiones que sean fuertes, en las que se viva bien, se viva cada vez mejor. A partir de este documento de Leipzig, él señala estas categorías temáticas para la ciudad, o recomendaciones para las ciudades europeas: su fortalecimiento económico, mejora en su infraestructura en general, en la calidad del ambiente construido, obras monumentales y de revitalización, proyección internacional de la ciudad, estructuras metropolitanas de gobierno, entre otros temas. Tal vez esto sea la agenda europea que se está trabajando para las ciudades. Y para el caso de Atenas en particular, su ciudad, la ciudad natal de Christos, pues nos comenta que a partir antes de la crisis, por supuesto, de la crisis de Grecia, y en el contexto de los Juegos Olímpicos de Atenas, pues estos fueron los grandes temas que se plantearon como renovación urbana: la reedificación de la vivienda en la zona central de la ciudad, el frente marítimo en el puerto, que es este proyecto que vemos aquí, la unificación de las zonas arqueológicas. Se ha trabajado mucho en torno a las zonas arqueológicas clásicas de la Grecia clásica, el aeropuerto de Venizelos, que me parece que es este tema, un parque, un nuevo centro urbano, y las obras olímpicas que se desarrollaron para los Juegos correspondientes del 2004. Esos son los temas que Christos nos presentó de una manera muy detallada, muy abundante en su conferencia. Moisés Vargas, otro joven arquitecto urbanista egresado de nuestra universidad, nos relató una experiencia de formación profesional y vivencial que él tuvo estudiando una maestría internacional multicultural en un proyecto de cooperación entre Francia, Siria, Líbano, Argelia, España, Italia y Bélgica, en el que él tuvo oportunidad de hacer un máster en el exterior.
Entonces nos comenta que bueno, en este máster, además de multicultural, también es multidisciplinario, se trabajan con disciplinas desde la geografía, el urbanismo, la arquitectura, bellas artes, turismo y gestión. E hicieron ejercicios que en estos temas, desarrollo territorial, planificación urbana, fomento del turismo y valorización del patrimonio. Esos fueron los ejercicios de aplicación de su proyecto de maestría. Nos mostró los casos en los que trabajaron en el Líbano, en la franja costera del Líbano, y tratando de aplicar estos conceptos que les he señalado anteriormente. Hicieron 4 grandes ejercicios, 4 temas, ¿verdad? Y aquí está el equipo de la maestría en el viaje al Líbano para hacer estos proyectos, y estas son sus conclusiones a las que él llega, que bueno, que debe haber, hay nuevos actores emergentes, una noción territorio-nación cada vez más fuerte, ciudades asimétricas, complejas, contradictorias. En el caso, esto lo hace, son conclusiones a las que él llega en función de su experiencia de proyecto. Entre hacer urbanismo y describir a las ciudades hay diferencias, más hacia la parte de la ordenación del territorio, la planificación, las categorías del desarrollo y la revalorización de lo local también. Y sin duda, pues creo que para los jóvenes estudiantes también nos interesa en el seminario mostrar estas posibilidades, porque bueno, abre esta idea de trabajar cada vez más en equipos amplios, diversos, multiculturales y multidisciplinares también. El doctor Eduardo Langagne, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos presentó el tema Soluciones urbanas en el extranjero aplicables a la Ciudad de México. Bueno, en primera parte de su presentación hizo un recorrido por varias ciudades europeas donde nos mostró pues qué tipo de políticas y qué tipo de proyectos se estaban realizando, para posteriormente organizarlo en diferentes temas. Nos habló de temas sobre movilidad, que abarcan estos aspectos en las ciudades que él escogió, de servicios públicos y de sustentabilidad. Y nos sugirió, ¿verdad?, que estos temas se pueden también aplicar a México. Él cree que a partir de experiencias internacionales se pueden aplicar estos temas sin mayor dificultad a México. Hace un momento me preguntaba un periodista que qué tipo de acciones deberían hacerse para la ciudad. Y bueno, pues es muy complicado en 5 minutos dar alguna receta, pero me parece que el seminario viene haciendo acopio de experiencias internacionales y resumiéndolas, sistematizándolas. Y creo que aquí el ejercicio de Eduardo, a partir de su experiencia, pues nos señala algunos temas que son de fácil implementación y que pueden tener efectos importantes. No quiere decir que con dotar de baños públicos a la ciudad, de los problemas de la ciudad, estructurales, de orden social, se van a resolver, pero es una pequeña contribución que puede tener efectos positivos. Y nos muestra ejemplos en las ciudades de las que él está tomando estas referencias. Yolanda Barguil, de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, nos presentó el estudio comparado del proceso de desarrollo urbano sustentable de Medellín, Monterrey y Cartagena. El vínculo que ella encuentra en términos de estas 3 ciudades, pues es que las 3 se han visto involucradas en diferentes momentos y en diferente magnitud al problema de la violencia generada por la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico. El caso de Medellín es conocido, el caso de Monterrey en México se ha vuelto también escandaloso, y yo creo que ella exagera un poco en el caso de Cartagena, pero bueno, lo consideró así, yo respeto su opinión. En el caso de Medellín nos ofreció cuáles han sido las estrategias urbanas para actuar desde el urbanismo, desde la gestión urbana, gestión pública de la ciudad, cómo intervenir en el tema urbano. Y yo resumiría a partir de lo que ella nos presentó y que en otras conferencias a lo largo de las ediciones del seminario hemos tenido, pues que se resumen en una estrategia que ellos mismos llaman de urbanismo social, y articulando de una manera muy inteligente muchos proyectos. En el caso de Monterrey, ella presenta un proyecto de un macroproyecto de un nuevo centro urbano en la zona denominada Valle Poniente. Bueno, ahí ya no estoy tan seguro que sea una estrategia muy clara ligada a la delincuencia, pero bueno, es un proyecto que sin duda, a nivel de proyecto, no se ha materializado. Lo de Medellín sí se construyeron muchas de estas acciones específicas derivadas del tema del urbanismo social. En Monterrey tengo mis dudas. Y en Cartagena, bueno, me parece que tampoco hay una estrategia muy clara, conozco bien el caso de Cartagena,
que hay una estrategia clara en este sentido, pero sin duda con la presentación de Yolanda, pues empieza a ver que como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no?, han venido logrando ya una estrategia de ordenación de la ciudad a partir de una serie de proyectos que me parece que son obvios para la ciudad, pero que hasta hace poco tiempo no se manejaban, y que son los que ella documenta aquí. Vean, cada flechita implica un proyecto que tiene cierta relevancia. Y también el tema del transporte, que también a los cartageneros los molesto mucho, diciendo que espero que mis nietos puedan ver el sistema Transcaribe, que es como el Metrobús nuestro. Espero que lo puedan ver, porque ya dijeron que para el 2012 ya se acabó y todavía el Transcaribe sigue ahí en el proceso de la obra. Bueno, y por último nos presentó, a partir de su experiencia académica, pues una sistematización de lo que le parece que en los 3 casos, el proceso, cómo se puede documentar, cómo se puede estructurar en un esquema metodológico de pasos a seguir, que no lo voy a leer, por supuesto. Otro tema, urbanismo y patrimonio. La doctora Elizabeth Espinosa nos presentó el tema traza urbana en la ciudad de Cusco, Perú. Y bueno, y con la acuciosidad que tiene ella para hacer sus cosas, y yo no dejo de sorprenderme cómo en unas visitas rápidas que hace a las ciudades de repente sabe más que los investigadores locales, ¿no? Elizabeth, tú estuviste 15 días o 8 días en Cusco, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Verdad? Bueno, ella es un análisis muy detallado sobre la morfología de la ciudad, principalmente el aspecto del trazo. Bueno, aquí están los elementos que ella analiza en su zona central, los ejes del trazo, la estratificación en barrios, fundamentalmente, las tipologías de vivienda, la forma urbana general, que tiene unos antecedentes históricos y geográficos muy interesantes, la tipología de las manzanas y las características de los espacios abiertos. Todo eso lo documenta, lo analiza muy bien, ¿verdad? Y llega a la conclusión de que, bueno, que a través del uso de la cuadrícula regular en torno a una plaza central, que es el modelo clásico hispanoamericano, pues bueno, se aplica en Cusco también, adecuado a las condiciones pues topográficas, ¿verdad?, geográficas, de los ríos que la cruzan, pero pues también, sin duda, algunas características de la cultura local. Pero bueno, ese es el mérito, digamos, me parece que es ese análisis tan meticuloso, tan estructurado que ella hace de la ciudad, y que para nuestros estudiantes pues puede ser muy ilustrativo el ejemplo. Martín Gómez Tagle, también joven doctor, que ha colaborado con nosotros desde tiempo atrás, pues siempre nos trae temas exóticos, ¿verdad? Él es un viajero empedernido, varios miembros de la red son viajeros empedernidos, ¿verdad? Yo les tengo una envidia en ese sentido, pero pues Martín, que es muy joven, viaja mucho y hizo una estancia postdoctoral en Estonia, y nos comenta el caso de una ciudad medieval. Aquí se ve claramente el casco con su puerto, ¿verdad?, con un perfil muy característico de estos países, ¿verdad?, que formaron parte de la ex Unión Soviética. Y hubo un fenómeno que cuando lo presentó me acordé mucho de la experiencia que tuve con nuestro amigo Leszek Maluga, que está aquí, cuando visité Wrocław, dije bien, ¿verdad? Sí. Wrocław en Polonia, en donde ciudades tradicionales, unas características arquitectónicas muy propias, pues empiezan a transformar su imagen urbana, generalmente en los extrarradios, ¿verdad? O sea, aquí se ve claramente la zona medieval, y fuera de esto hay una transformación importante en el perfil, en la tipología edificatoria y por supuesto en la imagen urbana de la ciudad. Y entonces un poco es eso, lo que él nos muestra es qué está pasando entre lo tradicional y lo moderno, en países que hasta hace relativamente poco tiempo estaban en la órbita socialista. Claro, los lugares centrales, como las callejuelas medievales o su plaza principal, pues se han intervenido para conservarlos, pero hay un frenesí edificatorio y de modernidad occidental por todos lados. Y eso, pues sin duda, pasará sus facturas a la imagen de la ciudad. En algunos casos, aquí es muy contradictorio, ¿no? Las grandes torres de la puerta, seguramente es una puerta de entrada a la ciudad, en el fondo pues ya hay un edificio moderno que cambia radicalmente las características paisajísticas de ese hito de la ciudad.
pero esa es una realidad que se está dando en muchos países. En esta esfera del mundo socialista, el mundo socialista, pues también se está viviendo con una cierta intensidad. Óscar Olivo, profesor de la Universidad del Mar, en un lugar paradisíaco de México, las bahías de Huatulco, pues nos mostró algunos aspectos poco conocidos para muchos sobre Huatulco. Pensamos que Huatulco son las bahías, la playa, toda la infraestructura turística, que él nos la reseñó muy bien, incluso en algunos casos hizo una crítica de algunos aspectos que no funcionan adecuadamente, pero nos dejó ver que Huatulco es algo más que turismo, en el sentido de la oferta de la infraestructura turística, sino que también tiene pues un parque nacional Huatulco con una biodiversidad muy interesante y que poca gente lo conoce en ese sentido. Y también nos reseñó con mucho detalle pues el patrimonio cultural de la ciudad. Recuerden que Huatulco es una ciudad nueva, son de estas ciudades que se crearon para impulsar el turismo, no había un asentamiento realmente importante, salvo Santa María Huatulco, que era un pueblito muy pequeñito, y ahora hay un centro urbano nuevo que pues no tiene un gran patrimonio cultural, pero nos señala pues, que hay algunos elementos que a partir de lo poco que ellos tienen, pues deben valorarlo y deben de impulsar para que forme parte de la agenda cultural turística de la ciudad, como son estos ejemplos que nos pone. Sobre todo creo que ese es un gran reto para las ciudades nuevas, pues que no tienen un acervo historia, no tienen una cultura muy desarrollada, entonces como además de sol y playa y parranda, por supuesto, ¿qué más podemos ofrecer en nuestras ciudades? Otro gran tema en el seminario anterior es el tema de centros urbanos, barrios y renovación. Hay muchos temas que se hablaron de esto. La doctora Mabel Casaurano del Paraguay nos presentó un proyecto que se llama Programa Ciudadela Cultural de Asunción. Ustedes saben, Asunción es la capital de Paraguay, a lo largo del río Paraguay, ¿verdad? El río Paraguay. Es un puerto fluvial importante, es de la época colonial, aquí tenemos su plano, su traza colonial, y bueno, se está trabajando en el centro histórico con un programa de reactivación, de renovación urbana, impulsado en estos 5 grandes ejes. Mabel es la coordinadora de este programa desde la universidad y desde el Ministerio de Cultura en el Paraguay. Fortalecimiento integral de la dimensión cultural, impulso del ocio y el turismo local e internacional, fomento de la economía creativa, mejora del espacio público y del tejido institucional y proyección nacional e internacional del Centro Histórico de Asunción, mediante este esquema que engloba, que es el concepto que ellos han denominado Ciudadela Cultural de Asunción. Y se están trabajando en algunas acciones específicas como estas que ustedes pueden ver, el viejo puerto fluvial, algunas cosas de capacitación turística y de gestión, la vieja estación del ferrocarril, hay un proyecto urbano, en fin, varias actividades que están tratando en estas 5 ejes principales, están tratando de impulsar el centro histórico de Asunción. Roberto Auchen de Bolivia, que está por aquí con nosotros, también nos presentó para participar en este seminario el tema Impulsando una nueva centralidad urbana, problemas y retos de renovación urbana en una capital tercermundista, La Paz, Bolivia. Bueno, pues nos hizo una introducción al tema de La Paz en Bolivia y nos habló que la ciudad, como muchas ciudades en América Latina, México también de alguna manera podríamos decir que pasa algo similar, la Ciudad de México está dividida en un norte más hacia la cuestión comercial y de los servicios, digamos la actividad urbana intensa está acá, y el sur es una forma más residencial, tanto en términos formales como informales. Y en esta zona central hay barrios que inicialmente, como en México, ¿verdad?, eran habitacionales y se han venido transformando para usos comerciales, de negocios, restaurantes, etcétera, etcétera, y densificando también. Incluso mostró este caso que cuando yo lo vi me recordó mucho a la colonia Hipódromo Condesa, que ahora está muy de moda, ¿verdad?, y que correspondía a la calle de Ámsterdam, pues, a lo que era la pista de los caballos del viejo hipódromo de la Ciudad de México. Este es el barrio de San Miguel, y vean cómo los usos rojos son los comerciales, pues han venido ganando a un barrio que fue eminentemente, su trazo, su diseño así lo indica, fue habitacional.
Y entonces este barrio presenta una serie de problemas que aquí él señala, como otros barrios también en La Paz. Y a partir de la gestión pública de la alcaldía, mediante este esquema de intervención, pues pretenden generar acciones positivas y un cambio en la imagen urbana de este barrio, introduciendo temas de transporte colectivo, corredores peatonales comerciales, ejes que estructuren o reestructuren más bien las dimensiones espaciales del barrio, temas como áreas verdes, etcétera, etcétera. Pues está trabajando en diferentes proyectos con esta estrategia en la alcaldía. Y en la segunda parte de su presentación cambiamos hacia otro tema que también despertó mucha inquietud en nuestros alumnos, y es el que él llamó arquitectura emergente o arquitectura chola, y que son estas manifestaciones espontáneas, populares, de arquitectura pues, moderna, pero con una reminiscencia, una influencia indígena en su concepción espacial y decorativa, pues muy fuerte, ¿verdad? Y creo que en algunos casos en México también lo podemos ver. Chola quiere decir ¿qué, Roberto? Es como la indígena, ¿verdad? La indígena boliviana con su sombrerito, esa es la chola, entonces ellos le llaman este asunto. Yo creo que, no sé, ahorita no oí ninguna exclamación, pero cuando Roberto lo presentó, como que muchos alumnos de la UAM vieron sus sueños trasnochados de arquitectura, los vieron expresados aquí. ¿Y por qué los profesores no me dejan hacer esto? Bueno, pues para que vean ustedes. Pero esto no les parece como surrealista, esto es fantástico, ¿no? Levantar una estructura y hacer la casa arriba. Todo esto es para un uso comercial y especulativo, ¿no? Por supuesto, pero pues parece fantástico. Pero si en Nueva York pueden hacer este tipo de cosas, ¿por qué en La Paz no? ¿Verdad? Entonces, realmente me pareció una cosa muy interesante. La doctora María Elena Ducci, que también está con nosotros, por allá sentada, ya la vi, nos presentó el tema Enfrentando la segregación en la ciudad latinoamericana, la comuna de la Florida en Santiago de Chile. Bueno, ella nos empezó a hablar en términos amplios sobre la ciudad latinoamericana, el caso de Santiago en Chile, que es una ciudad muy segregada, que cada vez se segrega más entre barrios residenciales ricos, barrios pobres, y que esta segregación no es tajante, hay sectores, barrios en donde la separación puede ser una calle, y como vemos aquí, la falta de integración social pues se expresa en poner una barrera que impide que el barrio 1 se comunique con el barrio 2 porque son de estratos o de condiciones socioeconómicas diferentes. Entonces el barrio de La Loma, un barrio que según entiendo trabajó con sus alumnos de la universidad, pues analizaron cómo evitar o cómo no reproducir estos esquemas de separación o de segregación, sino buscar formas de integración social a través del espacio, que es lo que los arquitectos y los urbanistas, ese es nuestro tema, nuestra materia de trabajo. Entonces nos presentó una serie de esquemas para el barrio, hicieron un plan maestro en donde el tema es integración mediante circuitos peatonales, ciclovías. Entonces hacen un plan maestro, hacen una serie de proyectos en las zonas de conflicto, porque hay un parquecito que es el que está dividiendo las zonas y pues es una tierra como de nadie, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí en estos sectores que los alumnos identifican, pues plantean una serie de acciones y de programas para procurar estas nuevas alternativas de integración espacial, pero también alternativas de integración socioeconómica. Otro tema, barrios de extranjeros en Turín, Italia. Alejandro Hurtado Farfán nos presentó, que también va a estar con nosotros, nos presentó su experiencia también cuando tuvo la oportunidad de estudiar su maestría en Italia, en Turín, pues sus experiencias de vida en dos barrios en los que él vivió, o que conoció bien, San Salvario y Porta Palazzo, en donde el común denominador de estos barrios es que la mayoría de los residentes son inmigrantes de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, y bueno, el tema es cómo integrar a estos sectores, esta población de tan diferentes orígenes, y cómo integrarlos a una ciudad y a una cultura de base que es la italiana. Entonces, sin duda, algo no fácil, pero que empiezan a manifestarse en temas como los que él señala aquí, que son los temas que la agenda de vida comunitaria, de vida social, que estos barrios
están representando. Y bueno, creo que con las imágenes que nos mostró, pues se ve claramente cómo la diversidad cultural, étnica, cultural, religiosa, etcétera, pues es muy intensa en estos barrios. Y a partir de estas situaciones se generan organizaciones barriales que plantean, ¿verdad?, generar paseos o bazares para que la gente muestre sus culturas, tenga una forma de ingreso, centros comunitarios, ¿verdad?, casas de barrio, agencias promotoras, como estamos viendo aquí, de rescatar y difundir los valores de cada grupo, etcétera, etcétera. Volvemos a Cartagena. Erika Magri, de la Universidad San Buenaventura, nos presentó el tema Boca Chica. Boca Chica es una pequeña población en una isla muy cercana de Cartagena, de afrodescendientes. Yo creo que el 99.9% son afrodescendientes, muy pobres, ¿verdad? Y nos presentó una experiencia que desde la Universidad de San Buenaventura están teniendo para promover el desarrollo de estas comunidades bajo el concepto de sustentabilidad. Ella nos muestra aquí el esquema. Esta es la ciudad de Cartagena. A ver, ¿estoy bien? Sí, Cartagena es esta parte de aquí. No sé por qué no se ve en la proyección. Y esta es la isla de Tierra Bomba, y la comunidad de Boca Chica está en esta punta. Tienen unas fortificaciones españolas muy importantes, ¿verdad? Y entonces ellos desarrollan una agenda más que de desarrollo urbano, de desarrollo comunitario, a partir de unas estrategias en donde me parece muy rescatable que la universidad tiene un proyecto de proyección social junto con otras instituciones para procurar la capacitación, la educación en algunos aspectos, la promoción de bienes y de infraestructura que la comunidad no tiene. Y trabajan a través de la universidad una fundación específica, Vigías de Carex, y del Consejo Comunitario de Boca Chica, que es el corregimiento de la alcaldía que administra esta comunidad. Cambiando de tema, otro asunto que ha venido siendo recurrente en el seminario es el tema de las zonas vulnerables, emergencias y reconstrucción urbana. En la pasada ocasión tuvimos la presentación de Angie Benhomer, que está aquí con nosotros también. Ella ha estado trabajando un buen tiempo en Haití. Durante 2 seminarios nos presentó qué ocurre en Haití, y en esta ocasión presentó el tema mejoramiento de barrios y reconstrucción en Puerto Príncipe. Entonces nos recuerda que el 12 de enero del 2010 ocurrió un fuerte sismo en Haití que pues devastó el país y su ciudad capital. Estos fueron algunas de las consecuencias que generó el sismo en términos de las comunidades, de los barrios más dañados, ¿verdad?, que aquí explica algunas cuestiones de este tipo, y en donde un factor muy importante es que el 80% de los barrios dañados son asentamientos informales y en consecuencia asentamientos precarios, asentamientos pobres. Y en el programa en el que ella trabajó es un programa con recursos del Banco Mundial y de otras organizaciones europeas para proyectos de emergencia y de reconstrucción. Entonces ella nos señala que las reglas básicas de estos organismos que actuaron para la reconstrucción fundamentalmente es en reconstrucción atender lo inmediato, o sea, atender a los campamentos y dar opciones de vivienda. Y estas son algunas de las características que los programas tuvieron que definir como reglas de operación, porque pues todo, según nos ha platicado, era bastante caótico en esos momentos, antes, en el momento, y actualmente todo es caótico en Haití. Creo que así es la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, este es un esquema que se estableció como metodológico para identificar los niveles de afectación y de qué manera iban a intervenir en el programa de vivienda, ¿verdad? Y nos mostró algunos proyectos, hicieron como proyectos específicos para diferentes barrios, donde habría acciones de diferente índole. Algunas era pues reconstrucción total, otras era redensificación, en fin, aquí vemos algunas acciones puntuales. Y bueno, y un tema que seguramente nos va a hablar en esta ocasión
es que ante toda esa emergencia muy puntual, pues bueno, qué efectos reales tuvo sobre los damnificados, pues me imagino que fue muy acotado, muy limitado, ella no los dirá en esta ocasión, pero también que toda esta estrategia puntual pues no obedece a un marco, una visión estratégica general. O sea, no hay una visión del conjunto de la ciudad y mucho menos una visión metropolitana, aunque aquí se está invitando en este cartel, con estos dos personajes muy interesantes, estos niñitos, a ese debate sobre esa visión metropolitana en Puerto Príncipe, que según entiendo, y eso nos va a platicar Angie en esta ocasión, pues no ha ocurrido en términos de lo metropolitano. Bien, un grupo de jóvenes recién egresadas de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, muy entusiastas, muy comprometidas con su comunidad, vinieron a hacernos una especie de testimonio de una situación que había vivido recientemente su región. Barranquilla está en la costa caribe de Colombia. El río Magdalena cruza todo el país y desemboca en Barranquilla, y el río Magdalena tiene un brazo que se llama el Canal del Dique, y ese Canal del Dique, aquí se puede ver, este es el Canal del Dique, que llega hasta la bahía de Cartagena, se rompió, se fracturó, se colapsó y generó toda esta zona de inundación. Es zona de asentamientos y de cultivos, y este es el estado de desastre que provocó. Los municipios afectados son estos, y se planteó como primer punto, ante la emergencia, ayuda humanitaria, una segunda etapa de reconstrucción y una tercera etapa de rehabilitación. Y ellas nos venían a sugerir en el seminario que había esta necesidad de construir un plan de desarrollo urbanístico de Santa Lucía. Ellas son expertas en marketing, con un enfoque de marketing turístico, o sea, sustentado en cierta oferta turística, porque estos municipios son rurales y no tienen muchos recursos de dónde echar mano. Bueno, yo creo que la situación en Colombia, como en muchos países, es lo mismo. O sea, yo creo que los programas y los esfuerzos institucionales ante la emergencia ni siquiera atendieron la ayuda humanitaria. No se diga todo lo demás. Entonces, pensar en un plan de desarrollo, pues está todavía muy lejos. Yo creo que ahí, pues, diferentes instancias académicas y públicas de la región, pues deberían estar trabajando. Pero como todo, ante la emergencia se actúa, pero pasa la emergencia y todo el mundo se olvida, pero la gente todavía sigue damnificada, igual que en Haití, viviendo en campamentos, pues siguen viviendo todavía en campamentos o no viven en sus casas que fueron dañadas por la inundación. Y en cualquier momento puede ocurrir otra inundación. Cada época de lluvias, que le llaman el invierno en Colombia, en esta región del país, pues existe el peligro latente que el río Magdalena o el Canal del Dique, otro sistema de canales que hay a lo largo de toda la costa, se desborden, inunden amplios sectores de la región. Y parece que a nadie le preocupa mucho esto, hasta que ocurre. Bueno, otro tema, espacio público, áreas verdes en la ciudad. El doctor Francisco Mustieles, de la Universidad de Zulia en Maracaibo, nos presentó esta ponencia, Rumbo a una experiencia de urbanismo operacional en Maracaibo en el marco de la crisis de la ciudad venezolana. Y empezó hablándonos sobre Venezuela en general, como contexto, luego Maracaibo, y luego nos hizo una propuesta coyuntural en la que tuvo oportunidad de trabajar sobre transporte, reorganización del transporte público en la ciudad. Pero a mí me impactó mucho esta imagen, en donde nos dice que una Coca-Cola vale 8 bolívares. Una botellita de agua como esta vale 10 bolívares. Y 48 litros de gasolina, para tanquear, como dicen en Colombia y en Venezuela, cuesta 3.2 bolívares la gasolina. Eso creo que es claro que produce este tipo de ciudad. Y una cultura por el automóvil y una ciudad organizada en función del automóvil. Pasando a Maracaibo, nos habla que esto es el sistema de transporte que Maracaibo tiene, que a mí me pareció no tan malo, al menos en lo que él presentó, porque muchas ciudades ya quisieran tener metro, ciudades del tamaño de Maracaibo. Barranquilla no tiene un metro, Cartagena no tiene un metro, Bogotá no tiene metro. Entonces, para empezar, Guadalajara, en México, no tiene un metro, Monterrey no tiene un metro. Tienen un sistema de autobuses articulados, rápidos, pero no tienen metro. Un sistema de autobuses
que no son tan folclóricos como los de Cartagena y Barranquilla, por supuesto, y lo que sí está bastante folclórico es el sistema de taxis o colectivos. Bueno, y a partir de una situación que la alcaldesa, una nueva alcaldesa llegó, que parece reina de belleza, como todas las venezolanas, muy guapa, nos las presentó, dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, bueno, hay una gran tradición, vamos a hacer vías, calles, ¿no? Entonces, este equipo de donde trabaja Francisco le dijo, bueno, hagamos este concepto, Red de Urbanidad Metropolitana de Maracaibo, en donde la calle no sea nada más un contenedor de vehículos, sino que sea también un espacio público, lo conceptualizamos como espacio público, y sea un elemento de educación urbana, educación cívica para los habitantes de la ciudad, para hacer un rescate del espacio, generar nuevos espacios que no los hay, como estos simples paraderos, ¿verdad? Reorganizar las rutas de transporte y también fomentar una cultura de movilidad diferente. Entonces ellos plantearon todo este concepto de red de transporte, sus conceptos, y lo expresaron de esta manera en soluciones de diseño específico. Bien, otro tema, Christoph Goebbels nos presentó Evolución y decadencia de la plaza pública en la Ciudad de México, en donde con su equipo de estudiantes del posgrado en espacios urbanos de la UAM analizaron varias plazas o espacios públicos en la Ciudad de México, hicieron un diagnóstico y llegaron a algunas conclusiones. El tema era si la ciudad son espacios urbanos exitosos. Entonces, siguiendo una metodología, pues bueno, ponen en duda el éxito o la aportación que estos espacios hacen a la vida colectiva de la ciudad. En algunos hay un uso muy intensivo, demasiado denso, que genera múltiples problemas, y otros espacios pues realmente tienen una posición ambigua en su calidad de espacio público en la ciudad. Astrid Petzol, también de la Universidad de Maracaibo, nos habló sobre un tema que está trabajando de ella, espacio público, límite entre lo público y lo privado. Le preocupa lo que ella llama el secuestro de la calle, que es esta tendencia a poner puertas y privatizar calles bajo el tema de la seguridad. El que no hay, muy relacionado con lo que nos mostró Francisco Mustieles, pues hay calles, pero no hay cultura del peatón o de la seguridad para los diferentes usuarios de la calle, como esta, que el paso de cebras está trazado y pues aquí hay un bordillo que impide que la gente pueda caminar. Los nuevos barrios que están rodeados de murallas, el urbanismo insular, que nos habló la doctora Catherine Paqueta aquí en un seminario, o las gated communities, como se les llama internacionalmente, la invasión del espacio, la carencia total de respeto al peatón, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los temas. Y por otra parte, pues el uso intensísimo que hacen los barrios populares de la vía pública, en donde la calle es una extensión de la vivienda para muchas funciones. Entonces hay esa situación contradictoria entre la privatización de una forma y la privatización de otra que la gente hace sobre el espacio público. María Teresa Olalde nos habló sobre Las Vegas, ciudad de rótulos escenográficos. Hizo un acopio, años después de construido, tuvo que ser demolido. Y por eso Charles Jenks considera que fue este hecho simbólico la muerte del urbanismo moderno o del modernismo en nuestras ciudades. Bueno, aquí la reflexión que hace Guillermo Díaz Arellano a partir de un análisis tipológico a lo largo de su presentación, y que yo no voy a repetir, pues en su conclusión que llega es que estos son los factores que le parece que en términos de espacio y de forma de vida propiciaron este inadecuado uso del edificio y los conflictos sociales y de violencia que ahí se desataron. Y la recomendación, la puntualización que nos hace es que el sentido de propiedad y control de los espacios públicos de los residentes, en su opinión, fue lo que ahí falló y generó todo este conflicto social. Salir. Bueno, otro tema, confort ambiental urbano. El doctor Fausto Rodríguez y la maestra Elisa Garay, profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos presentaron el tema Atlas de Ruido de la Ciudad de México. Nos señalaron por qué es importante el tema del ruido en las ciudades, por qué son importantes los mapas de ruido que sean en una ciudad. En muchas ciudades del mundo tienen estos mapas de ruido, México no lo tenía, y que
con un proyecto de vinculación entre la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y el gobierno de la ciudad, se planteó este proyecto, se financió este proyecto, que consiste en la elaboración de un mapa de ruido a partir de una metodología específica, ¿verdad?, que nos explicaron con cierto detalle y que señala pues todas estas características que el ruido tiene en la vida urbana y que aquí lo podemos ver ya en su expresión en mapa. Y también, bueno, llega hasta un nivel de detalle cartográfico pues muy preciso, ¿no?, en donde aquí se ve las ondas del ruido, entre lo más oscuro es lo más intenso, y cómo esto puede tener efectos negativos para la vida urbana, la salud, etcétera. Y que sin duda se convierte en un instrumento valioso que para la gestión urbana, la toma de decisiones en la ciudad puede ser de mucha utilidad. Y me parece que es una aportación que la UAM también hace a la sociedad, en este caso la Ciudad de México. En el tema de movilidad sustentable, Bernardo Baranda, también conferencista recurrente en nuestro seminario, nos presentó un video y a partir del video pues, hizo una explicación a otros temas. Pero yo me voy a limitar a lo que dijo en el video. El tema es crear conciencia sobre el automóvil. Entonces el video empieza: compra un carro, compra un coche, la ciudad es tuya. Ese era el lema en la vida americana en los años 50. Vean, este es un Chevrolet 1957, ¿no? Fairlane 1957. Y el tema es que décadas después, en este momento en la Ciudad de México, cada año crece el parque vehicular 6.4%, lo que quiere decir que crece 4 veces más rápido que la población. O sea, nacen más carros que niños en la Ciudad de México. Y eso que los mexicanos se aplican para ser niños, ¿no? Pero crecen más carros. Y otro asunto interesante en su video es que en los últimos años, con gobiernos del actual régimen en la Ciudad de México, el 70% del presupuesto público se ha ido a infraestructura vial, y solamente, que son básicamente para el automóvil, y que solamente el 30% de la infraestructura, del costo de la inversión en infraestructura, se ha canalizado a otros medios alternativos, como la bicicleta o el peatón. Y esto está generando un boquete en las finanzas públicas. Y también quiere decir que todos estamos financiando la infraestructura para los menos, porque solamente el 30%, cuando mucho, de la población en la ciudad usa el vehículo. Y con estas tendencias, para los 2030, tendremos 70 millones de coches en el país, lo que quiere decir que en los próximos 15 años se triplicará el número de coches, no de mexicanos, de coches. Bueno, pero hay otros temas que señalan en el video. Esta situación genera externalidades o costos a la sociedad, como él les llama, que es el tráfico, la contaminación atmosférica, la pérdida de tiempo en los recorridos, el estrés urbano, la pérdida de la salud, la reducción del espacio público y privado también, porque cada vez se demandan más cajones de estacionamiento en los edificios, accidentes, cambio climático, costos lo global para el país. Y nos establece una serie de consideraciones que yo las expresé aquí gráficamente de esta manera. Al hacer más vialidad, hay mayor demanda inducida. O sea, mayor demanda inducida, más vialidad, eso implica más coches saturando la red vial y más CO2, más contaminación. Más coches es igual a menos espacio público. Y en contraposición, más transporte público es igual a menos coches. Entonces, pues, yo pongo aquí, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Todo mexicano sueña con tener su coche. Ese modelo parece que no es viable ya en este momento. Bueno, tenemos otro tema, planeación y gestión urbana. Solamente tuvimos una participación. El doctor Alejandro Calvo Camacho, de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, nos presentó el tema mitos y realidades de la planeación urbana en el municipio de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Y nos habla que este es el área urbana de Oaxaca. Es una ciudad que está expandiéndose hacia la periferia, de baja densidad en general, un centro histórico maravilloso, ¿verdad? Pero es un crecimiento desordenado, desarticulado, disperso, fragmentado hacia la periferia. Y
Ya hace algunos años, eso también me llamó la atención, porque yo participé como asesor de ese equipo municipal, hace 15 años se planteó una estrategia desde el municipio de la ciudad, porque Oaxaca ya es una zona conurbada, el municipio de Oaxaca representa el área central y como el 80-70% tal vez en este momento del área urbana, pero el resto de la periferia, el 30% está distribuida en 18 municipios muy pequeños. Entonces hay un problema también de gestión pública, de gestión urbana muy complejo. Una zona conurbada donde intervienen 20 municipios, pero el municipio de Oaxaca representa el 80% del área consolidada. Entonces, bueno, desde el municipio de Oaxaca se decidió hacer una estrategia de planeación. Y ellos tienen una estructura administrativa. Los oaxaqueños son complicados, son como el queso oaxaqueño, así, enredado, ¿no? Hecho hebra y enredado. Entonces, es el estado que más municipios tiene en el país, pero no les basta con eso, y entonces cada municipio tiene agencias municipales que tienen sus poderes y tienen su reconocimiento público, sus funciones. Entonces aquí ya no me acuerdo cuántas eran, pero son como 10 agencias municipales las del municipio. Y entonces la estrategia era hacer un plan parcial por cada agencia municipal. El centro histórico, por supuesto que desde el centro del país, desde la federación, ya se tenía un plan del centro histórico, porque pues, los oaxaqueños no están como capacitados para hacer tener cuidado de algo tan bonito y tan valioso, ¿no? Esos son los conceptos centralistas que se manejan. Pero entonces les dejaron el resto del municipio, y ahí fue donde trabajamos con este equipo de planificadores del municipio. Y se hicieron este mosaico, ¿verdad?, de planes municipales, que esto eran realmente las características que al municipio le interesaba, a diferencia de los planes que de instancias centrales a veces se manejan. Pero también llegamos a la conclusión, y el doctor Camacho lo reiteró hace un año, que el tema metropolitano de Oaxaca es fundamental por esta situación de zona conurbada, y esto es lo que a su juicio requiere hacerse a nivel metropolitano. Y el ayuntamiento, en ese tiempo, para poderle dar coherencia a esto, hicimos este pequeño esquema que no tiene valor oficial, porque no forma parte de ningún documento de planeación, pero que nos sirvió como el plano llave que nos armaba toda esta mosaico de territorios administrativos, pero que en realidad constituyen una sola unidad territorial y urbana. Bueno, entonces creo que el tema metropolitano, aún en ciudades pequeñas o de zonas conurbadas, en México todavía tenemos que trabajar. Hubo iniciativas hace unos años, pero hemos dado marcha atrás y llevamos como 10, 15 años en un paréntesis, que ojalá que en la actual administración pues se retome el tema metropolitano. Bueno, me parece que con eso acabo, con una imagen de... Si dije que Oaxaca era bonito, o sea, así como es enredada su población, también es una ciudad maravillosa. Bueno, pues muchas gracias. Termino con esto, y bueno, ya nada más por último, hacerles la invitación para que todos participen entusiastamente y no desfallezcan con estas jornadas tan largas.